Con la situación en Irán, es normal que lo olvides. Sin embargo, otros conflictos con Estados Unidos continúan. Y quizá en ningún lugar sea más evidente que en Ecuador, donde fuerzas de Estados Unidos y Ecuador lanzan ataques conjuntos contra narcotraficantes desde la llegada de Daniel Noboa en 2023. A raíz del enojo por la violencia, el país enfrenta una dura guerra contra las bandas de narcotráfico. Han hecho que los puertos del Pacífico en Ecuador se hayan convertido en uno de los principales puntos de tránsito de cocaína del mundo y han vuelto al país uno de los más peligrosos del mundo. Ecuador, antes uno de los países más seguros de Sudamérica, tuvo un aumento del 40% en homicidios el año pasado, llegando a casi 50 por cada 100.000 habitantes, según datos de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, o GITOC. Lo que empeora esto es que el aumento se produjo después de 2 años en los que las tasas de homicidio ya habían alcanzado niveles récord. Todo esto se da en el contexto de la declaración de conflicto armado interno en Ecuador en enero de 2024. Noboa declaró terroristas a 22 pandillas, envió al ejército a cárceles y calles e impuso toques de queda en las provincias más violentas. Reelegido en 2025 prometiendo seguir luchando. Con operaciones conjuntas con el Comando Sur de Estados Unidos y unas 35.000 tropas ecuatorianas con vehículos blindados y helicópteros, parece que el conflicto está entrando en una nueva fase. El ministro del Interior de Ecuador, John Reinberg, declaró a la prensa: "Estamos en guerra, pero si la estamos ganando, es otra cuestión". Meses antes de los ataques, el periodo previo a las operaciones conjuntas fue de los peores en la historia reciente de Ecuador. El país cerró 2025 con 9.161 homicidios intencionales, lo cual puede no sonar como mucho hasta que te das cuenta de eso. En 2023, el último año del que tenemos datos precisos, en todo Estados Unidos se registraron 22.830 homicidios. Ecuador tiene cerca de 18 millones de habitantes y en Estados Unidos viven 340 millones de personas. Para que entiendas la magnitud de la crisis en la nación andina, considera este hecho asombroso. Si la tasa de homicidios de Ecuador se trasladara a Estados Unidos, más de 170.000 estadounidenses serían asesinados al año. Aún más significativo fue la naturaleza de esta violencia. Matías Abadmachan, profesor de la Universidad de Azue, señaló que el 95.4% de las muertes se relacionan con crimen organizado, disputas territoriales y economías ilícitas del narcotráfico. Los últimos 2 meses del año fueron de los más mortales. Del 1 de noviembre al 23 de diciembre, 1.232 personas fueron asesinadas en provincias en estado de emergencia. Incluyen Guayas, Esmeraldas, Los Ríos, El Oro, Santa Elena y Manabí en la costa, Loja al sur y Chimborazo en el centro. La violencia no se limitó solo a las calles. Las cárceles de Ecuador, que durante mucho tiempo han funcionado como cuarteles operativos para las pandillas del país, presenciaron algunos de los peores derramamientos de sangre. En noviembre de 2025, 2 enfrentamientos entre grupos rivales en una prisión del sur dejaron al menos 31 reclusos muertos, 27 por asfixia. Luego, en diciembre, al menos 13 reclusos más fueron encontrados muertos en la misma instalación, según informes de medios locales y declaraciones del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad, SNAI, de Ecuador. Un dron con explosivos explotó a 100 metros de la prisión para distraer y alejar a los guardias de los asesinatos internos. La violencia también alcanzó áreas de la vida ecuatoriana antes impensables, incluido el fútbol profesional, o soccer para quienes prefieren el término en inglés. En diciembre, el exjugador de la selección nacional Mario Piñeda fue asesinado a tiros, siendo el 5º futbolista ecuatoriano asesinado solo en 2025. El ataque a futbolistas inició con un atentado a Richard Mina de Liga de Quito, herido en un presunto robo en Guayaquil, antes de extenderse a otros distritos. Según El País, la mayoría de estos asesinatos se relacionan con apuestas deportivas, ahora un nuevo nicho del crimen organizado. Ecuador restringió la mayoría de sus cruces fronterizos con Colombia y Perú, dejando solo 2 puntos clave abiertos para frenar la violencia. Por preocupaciones de seguridad nacional, por crimen organizado y narcotráfico, Ecuador limita al norte con Colombia, 600 kilómetros, y al sur con Perú, 1.500 kilómetros. Gran parte de ella es selva densa, sistemas de ríos y terreno rural que es casi imposible de patrullar de manera efectiva. Por años, estas fronteras porosas han facilitado el libre movimiento de armas, precursores químicos y combatientes entre países. Esto brinda a las pandillas en provincias fronterizas como Esmeraldas y Sucumbíos un apoyo logístico que ni siquiera más despliegues militares tierra adentro podrían cortar. Esto es importante porque Colombia y Perú son los mayores productores de cocaína a nivel mundial.
Ahora todos, desde cárteles mexicanos y guerrilla colombiana hasta mafia albanesa, compiten por controlar las rutas, permitiendo que esa cocaína fluya hacia los puertos de Ecuador y de ahí salga al resto del mundo. Por eso aumentó la represión en el país. Para enero, Quito había enviado 10.000 soldados a Guayas, Manabí y Los Ríos. Cientos de soldados de fuerzas especiales reforzaron las operaciones. El ministro de Defensa, Giancarlo Fredo, ordenó al alto mando militar operar indefinidamente desde Guayaquil, con tropas inspeccionando los puertos marítimos clave para el tráfico de drogas. En un comunicado, el Ministerio de Defensa dejó en claro que iban a hacer todo lo posible para eliminar la amenaza. Decía, en parte, y lo citaremos aquí, prisión o infierno, para quien pusiera en riesgo la seguridad. Para febrero quedó claro que ni la amenaza del infierno bastaba. El 16 de febrero, 75.000 soldados y policías fueron desplegados en Guayas, El Oro, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas, con toque de queda de 11 de la noche a 5 de la mañana. El ministro del Interior, Reinberg, informó que las tropas usaron artillería en la región, pero no especificó los objetivos atacados. Nada de eso detuvo el derramamiento de sangre, así que Quito recurrió a Washington. Ahora, te perdonaremos si la noticia de que Estados Unidos había entrado en el conflicto armado interno de Ecuador te pasó desapercibida. Yubay. El fuego en Medio Oriente ha consumido tanto la atención mundial que incluso conflictos como el de Ucrania quedan fuera de las noticias. Sin embargo, poner fin a la guerra es exactamente lo que hizo Estados Unidos. El 2 de marzo, el comandante del Southcom, el general de la Infantería de Marina Francis Donovan, visitó Quito y se reunió con Noboa y altos funcionarios de defensa. Al día siguiente, fuerzas de Estados Unidos y Ecuador realizaron operaciones conjuntas contra grupos que Washington calificó de terroristas. Fue el primer caso de operaciones terrestres con apoyo de Estados Unidos contra infraestructura de cárteles en Ecuador, bajo la Operación Lanza del Sur, la campaña militar más amplia de Estados Unidos contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico en el Caribe y Pacífico Oriental. Ha causado más de 150 muertes desde septiembre pasado, pero las operaciones en Ecuador siguen siendo limitadas. El bombardeo de un campamento de entrenamiento perteneciente a una facción disidente del grupo rebelde FARC de Colombia, situado justo dentro del territorio ecuatoriano. El hundimiento de un narcosubmarino frente a la costa, según funcionarios del Pentágono. Sin embargo, esto es solo el comienzo. El FBI abrirá una oficina en Ecuador para investigar crimen organizado, lavado de dinero y corrupción con la policía local. El subsecretario interino de Defensa Nacional, Joseph Humar, dijo al Congreso que la campaña en Ecuador marca la pauta para operaciones regionales centradas en la disuasión contra la infraestructura de los cárteles en América Latina y el Caribe. Pero mientras la Casa Blanca afirma que la operación en curso está acumulando éxito tras éxito, también está generando fricción diplomática en la región. Eso es más evidente que nunca entre Quito y Bogotá, Colombia. Nos están bombardeando desde Ecuador. Ese fue el mensaje de Gustavo Petro, presidente de Colombia, quien el 17 de marzo acusó a Quito de bombardear objetivos dentro del territorio colombiano. Más tarde dijo que habían hallado restos calcinados de casi 30 personas cerca de la frontera, lo que The Guardian calificó como un serio deterioro en las relaciones entre ambos países vecinos. El presidente colombiano dijo que hallaron una bomba sin explotar, lanzada desde una aeronave a 100 metros de la casa de una familia campesina pobre. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha negado las acusaciones, insistiendo en que las fuerzas de seguridad de su gobierno operaban estrictamente dentro de las fronteras nacionales. Pero luego también agregó que Ecuador estaba combatiendo el narcoterrorismo en todas sus formas y bombardeando lugares que sirven como escondites para esos grupos, muchos de los cuales, afirmó, eran colombianos. Aunque obviamente no sabemos qué pasó en el lugar, dado que estamos a decenas de miles de kilómetros de distancia. Podemos asumir con seguridad, dado lo que afirmó el presidente Noboa, que muchos de los grupos que están siendo atacados eran colombianos y que algunos bombardeos bien pudieron haber caído dentro del territorio de Bogotá. Esto es una gran preocupación para Colombia porque sugiere una violación de la soberanía nacional, lo que corre el riesgo de escalar una operación antiterrorista localizada a un conflicto más amplio. Ahora, para ser claros, no estamos diciendo que la situación entre Colombia y Ecuador pueda deteriorarse hasta el punto de que Quito y Bogotá se declaren la guerra mutuamente. Más bien, estamos advirtiendo que esta situación, si no se maneja correctamente, sí puede escalar. Esto va más allá de lo que se planea en operaciones antiterroristas, pues no es la primera vez que ambos líderes se enfrentan. Noboa, aliado cercano de Trump, ha culpado varias veces a Colombia por permitir que grupos criminales operen en la zona más pobre de su frontera compartida. El presidente Noboa cerró la frontera e impuso un impuesto de seguridad del 30% a importaciones colombianas, alegando poca acción contra el narcotráfico. Colombia respondió con aranceles y recortes a las exportaciones de electricidad. Con el estado actual del mundo, es fácil imaginar que esta crisis diplomática escale, ¿no?
Y eso sin mencionar la tensa relación entre Washington y Bogotá. Aunque Trump y Petro se reunieron en febrero, y Trump calificó la reunión de excelente, la relación entre ambos países no ha mejorado desde sus enfrentamientos en redes sociales el año pasado. Colombia quedó fuera del programa Escudo de las Américas, mientras Ecuador fue invitado. Sin embargo, lo más relevante no es la exclusión de la organización transnacional, sino que la DEA consideró al presidente Petro objetivo prioritario, mientras fiscales en Nueva York investigan presuntos nexos con narcotraficantes. Objetivo prioritario es una etiqueta de la DEA para quienes, según ellos, impactan fuertemente el narcotráfico. Registros de la DEA indican que Petro ha sido mencionado en varias investigaciones desde 2022, muchas basadas en entrevistas con informantes confidenciales. Los supuestos delitos que la DEA ha investigado incluyen sus posibles tratos con el cártel de Sinaloa de México y un plan para aprovechar su iniciativa de paz total, una iniciativa colombiana en curso para negociar un alto al fuego tanto con grupos guerrilleros como con cárteles, con el fin de beneficiar a destacados narcotraficantes que contribuyeron a su campaña presidencial. Registros indican que Petro usó fuerzas del orden para traficar cocaína y fentanilo por puertos colombianos. Para ser extremadamente claros, no sea que nos veamos obligados a agregar a Colombia a la lista de naciones que intentan demandarnos, Petro niega todo, pero ya sean ciertas las acusaciones o solo porque Trump se molestó con Petro en redes, no es descabellado pensar que Estados Unidos podría intentar una incursión al estilo de Venezuela en Bogotá, usando Quito como base. Trump amenazó a Petro con algo similar poco después de que Maduro fuera capturado. Ahora, no estamos diciendo que esto definitivamente vaya a suceder, especialmente no en el corto plazo con Estados Unidos enfocado en Irán. Es una posibilidad a considerar, sobre todo porque el presidente Trump ha mostrado disposición para eliminar a quien vea como amenaza a la seguridad de Estados Unidos. Aunque la campaña solo se enfoque en bandas criminales de Ecuador, sigue siendo vital. No solo por la participación de Estados Unidos, sino por su impacto en la gente de esta nación andina, los civiles. Para concluir este video, queremos tomar un momento para hablar sobre los civiles atrapados en el fuego cruzado, entre las campañas de bombardeo del gobierno por un lado y las violentas bandas merodeadoras por el otro. Residentes de San Martín, una aldea agrícola de 27 familias, denunciaron que ataques aéreos bombardearon sus casas. Le dijeron a Estados Unidos Today que los ataques no estaban dirigidos a los narcotraficantes, sino que atacaron tierras de cultivo. La AFP visitó la zona y encontró edificios reducidos a escombros, animales muertos esparcidos por el suelo y árboles destruidos. El líder comunitario Vicente Garrido le dijo a la AFP que los agricultores lo habían perdido todo. Lo más importante es que no había señales de tráfico o producción de drogas. Aunque esto podría deberse a que las bandas movieron sus materiales antes de que comenzara la campaña de bombardeos, existe la posibilidad de que los ataques hayan apuntado al lugar equivocado. Como vimos con las horribles muertes de esas colegialas iraníes, a veces incluso la mejor inteligencia puede llevar a una tragedia. Los habitantes dijeron que soldados ecuatorianos incendiaron casas aparte de los bombardeos para verificar que no hubiera nadie dentro. Algunos habitantes dijeron que fueron arrestados, vendados, pateados y amenazados antes de ser trasladados por aire a una base militar y retenidos horas. La AFP no pudo verificar la veracidad de esto. Esto se ajusta a un patrón más amplio de abusos de las fuerzas de seguridad, característico de las políticas de mano dura en América Latina. En Colombia, el escándalo de los falsos positivos consistió en que soldados mataran a personas comunes y las hicieran pasar por guerrilleros para cobrar recompensas. En el mismo Ecuador, 4 adolescentes fueron secuestrados por personal de la Fuerza Aérea cuando regresaban a casa después de un partido de fútbol en diciembre, y sus cuerpos calcinados fueron encontrados en Nochebuena. El Ministerio de Defensa de Ecuador negó irregularidades y afirmó que colaboró con Washington para validar la inteligencia del sitio en el noreste antes de los ataques aéreos. Además, afirmaron que no había manera de que la propiedad atacada fuera una granja porque no había presencia de ganado ni actividad productiva de ese tipo. Quito dijo que la granja era un escondite del líder de un grupo narco colombiano y también un centro de entrenamiento para 50 narcotraficantes. Ahora, obviamente, está más allá de nuestras capacidades como canal decir con certeza quién tiene la razón en esta disputa. La historia muestra que cuando los estados latinoamericanos optan por represiones violentas, los civiles a menudo quedan atrapados en el caos. Pero es cierto que la línea entre civil y narcotraficante puede ser extremadamente difusa en las zonas rurales, donde los pequeños agricultores a menudo no tienen otra opción más que cultivar hojas de coca para ayudar a los grupos armados a producir cocaína. Para ser claros, no estamos diciendo que estas operaciones, como las lanzadas por las fuerzas de Estados Unidos y Ecuador, no sean necesarias o que no puedan funcionar. Entendemos la necesidad de eliminar a los narcotraficantes que han hecho de América Latina su patio de juegos por mucho tiempo. No fueron los gobiernos quienes llevaron al país al caos con masacres en cárceles, asesinatos de candidatos presidenciales y cuerpos decapitados colgados de puentes.
Las pandillas iniciaron esta pelea y ahora Quito intenta terminarla. Sin embargo, es claro que el gobierno ecuatoriano debe actuar con cautela en estas campañas. Aunque las políticas de mano dura a veces funcionan, como en El Salvador, la historia muestra que suelen generar una nueva generación de insurgentes resentidos. Y eso es una receta para un ciclo interminable de violencia, muerte y destrucción. Gracias por vernos.